Shabbat Shalom, amigos del canal Israel en el Camino. Y qué privilegio que me dan a mí, Sami Stashover, de poder recibirme en vuestra intimidad, la pantalla de tu teléfono, tu computadora, la televisión de tu casa. Y te lo agradezco por eso, porque veo que hay por parte de ti un interés en alguna cosa nueva, alguna cosa que podamos compartir juntos, que es exactamente esa la idea, compartir el texto de lo que el Tanaj, la Biblia, nos ofrece. Y esta semana estudiamos la parashá Aharei Mot, Vaikra, Levítico 16:1, hasta el capítulo 18, versículo 30, leemos en la Torá. En la Haftará, los profetas, leemos en el libro de Ezequiel, el capítulo 22, del versículo 1 hasta el versículo 19. Ya en el Brit Hadashah leemos Hebreos 9, del 11 al 28, y el Salmo 26. Y la parashá se llama Aharei Mot porque habla después de la muerte, que es como comienza. Después que los hijos de Aarón se acercaron al Señor y murieron, el Señor habló con Moisés. Recuerdan de que los hijos de Aarón, en un acto de desobediencia, resuelven hacer una oferta que no fue instruida por Dios, o sea, andaron en una dirección opuesta a lo que Dios les había pedido que hagan. Pero me gustaría de empezar leyendo el versículo 29 del capítulo 16, donde leemos una instrucción muy clara con relación a la expiación de los pecados, conocido esto como Yom Kippur, el día de las expiaciones. Y el versículo 29 empieza diciendo: Este será un estatuto perpetuo para ustedes y para los extranjeros que vivan entre ustedes. El día 10 del mes séptimo deberán afligir vuestras almas y no podrán realizar ningún trabajo. Creo que se define de una manera muy clara que es un día especial, es un día que fue efectivamente preparado por el Eterno para que haya una expiación por los pecados. El versículo 30 lo explica esto. Este día se hará expiación por ustedes, y así delante del Señor quedarán limpios de todos sus pecados. Ese día será para ustedes un día de reposo y de aflicción de alma. Es un estatuto perpetuo. De una manera clara, serán limpios los pecados y es un estatuto perpetuo, no se termina. Pero fíjense ustedes lo siguiente. El versículo 32 dice que la expiación se hará por el sacerdote que haya sido ungido y consagrado como Cohen, como sacerdote, en el lugar de su padre. Se pondrá las santas vestiduras de lino. Y es aquí donde quiero parar y explicarles de que la descendencia de Aarón debería ser tratada de una manera especial, porque ellos fueron separados por Dios para una tarea a ser hecha delante de Dios. Y recuerdan de que es a través de estos descendientes de Aarón que llevarían en el pecho el Urim y el Tumim, las luces de la perfección, que se haría esta expiación. Y el versículo 34 de este capítulo 16 dice así: Esta expiación por todos los pecados de Israel se hará una vez al año y será para ustedes un estatuto perpetuo. Y Moisés hizo todo conforme el Señor se lo había ordenado. No hay duda, solamente los hijos de Aarón que pueden hacer esa expiación, la limpieza del pecado. No es por ninguna otra cosa a no ser exactamente por eso. Pero fíjense, el versículo 17 de este capítulo 16 dice: Nadie debe estar en el tabernáculo de la reunión mientras Aarón esté dentro del santuario para hacer la expiación y hasta que él sale, una vez que haya hecho la expiación por sí mismo, por sus familiares y por toda la congregación de Israel. Era tan sagrado ese lugar, el Kedosh HaKedoshim, el Santo de los Santos, que solamente el descendiente de Aarón entraría allí y nadie se estaría junto con él. ¿Por qué? Porque él había sido preparado, santificado, separado por el Eterno para hacer esa tarea. Pero muy bien, nosotros somos un pueblo de dura cerviz, como el Señor lo repite, y nos desviamos, lo provocamos a la ira, lo desrespetamos, y en Ezequiel capítulo 22 leemos en el versículo 4:
has pecado por la sangre que has derramado, te has contaminado con los ídolos que te hiciste, has hecho que te llegue el día, el fin de tu vida. Por lo tanto, te he puesto en vergüenza y ridículo entre todos los países. Los príncipes de Israel hacen todo lo que pueden para derramar sangre. Más una vez, Dios nos da un tirón de oreja. Fíjate que se contaminan con ídolos, derraman sangre desnecesario, o sea, hacen todo lo que Dios pidió que no fuera hecho. Es lógico que Dios tiene que enfurecerse contra nosotros. Él es Dios y nosotros somos su creación. O sea, nosotros deberíamos ser los obedientes y no lo hacemos. Y el capítulo 22 de Ezequiel todavía, en el versículo 14 le dice, ¿crees que tu corazón y tus manos podrán hacerme frente cuando yo proceda contra ti? Yo, el Señor, he hablado y voy a actuar. Gente, amigos, es el Señor que habla y Él dice que va a actuar. Entonces, con toda seguridad, tenemos que estar prontos para que su enojo aparezca. Y apareció porque enseguida viene la destrucción del templo y se pierden las genealogías. Y si la destrucción del templo trae en consecuencia la pérdida de las genealogías, ¿cómo hacemos Yom Kippur? ¿Cómo hacemos el día de las expiaciones? Fíjate que era estatuto perpetuo. Fíjate que había un sacerdote que tenía el Urim y el Tumim, las luces de la perfección, para hacer esa expiación por nosotros. Si era tan santo que solamente quien había sido preparado, separado especialmente para eso, podría hacerlo. Estamos sin nada. ¿Se dan cuenta la importancia que hay en esta situación? Es un estatuto perpetuo. Solamente quien tenía las luces de la perfección podría ser. Y es ahí donde viene entonces la necesidad de entender que había un castigo, pero no es un castigo para pelearnos con nosotros, para que nos duela en el cuerpo, nos duele en el alma, porque eso vemos donde necesitamos de su presencia para ser limpios delante de Él. Y no había otra opción. Fíjate que la Torá es bien clara. Era esta la condición. Qué suerte que nos ofrecen una posibilidad nueva. El Salmo 110 dice en el versículo 4, Adonai, el Señor, lo ha prometido y no va a cambiar de parecer. Tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Ups, si hay una promesa, si hay algo que ha sido dicho y es el Señor que lo dice, es Adonai que promete, tenemos que llevarlo en cuenta. Fíjate que Melquisedec aparece por primera vez en Bereshit, Génesis 14. Entonces Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo así. Bendito seas tú, Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Wow. Melquisedec, Melquisedec, el rey de la justicia, es el nombre en hebreo, que es el texto original. Y era el rey de Shalem, de Shalom, de paz. Y es un Cohen del Dios Altísimo, Cohen de El Elión. Parece que es realmente un representante digno del Abba, el Padre. Entendemos que como representante del El Elión, el Dios Altísimo, que es también el creador de los cielos y la tierra. O sea, había un sacerdocio definido antes de que viniera la Torá. Recuerda que Génesis 14 es antes de que el pueblo recibiera la Torá. Entonces, tenemos que entender de que realmente si hay una promesa, va a ser cumplida, porque no soy yo que promete, es el Eterno que dijo. En Hebreos 7 leemos que a partir del versículo 9, y hasta podría decirse que Leví, que ahora recibe los diezmos dentro de la Torá, eso es lo que sucede,
En aquel tiempo los pagó por medio de Abraham, pues Leví ya estaba presente en su antepasado Abraham cuando Melquisedec le salió al encuentro. O sea, la semilla de Abraham daría Leví. Y es a través de esto que viene Melquisedec y se presenta antes. Si la perfección se alcanzara, el versículo 11, si la perfección se alcanzara mediante el sacerdocio levítico, que ya bajo este el pueblo recibió la Torá, ¿qué necesidad habría de levantarse un otro sacerdote según la orden de Melquisedec y no según el de Aarón? Es lógico que aquí tenemos un paradoxo. Quien recibió los diezmos de Abraham fue Melquisedec, pero Abraham era el generador de la semilla que traería Leví. Entonces, ya estaba presente a través de Abraham. Dios simplemente es el creador de cielos y de la tierra, y para él un día es igual que un milenio. Entonces, el- la cronología de Dios es diferente de la nuestra, pero habla de la orden de Melquisedec. Y es aquí entonces donde viene una cosa que es extremadamente interesante. Es a través de la promesa que hay de la venida de un descendiente de Aarón, estaría siendo suplantado, o sea, Leví, descendiente de Abraham, y Aarón, parte de la tribu de Leví, tenían el sacerdocio. Pero si ya no sabemos quién es el descendiente de Aarón, si ya no tenemos la instrucción de quién podría hacer la expiación, tenemos que recurrir a la orden de Melquisedec, porque es una promesa que el Eterno nos dio. Y es entonces donde el versículo 12 en delante de Hebreos 7 dice, porque el cambiar el sacerdocio también se tiene que cambiar la ley. Es lógico. Si pasamos a la orden de Melquisedec y no más a la orden de Aarón, porque no sabemos quién es su descendiente. Pero nuestro Adonai, el Señor, de quien la Escritura dice esto, era de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Es bien sabido que nuestro Adonai, el Señor, procedió de la tribu de Judá, acerca de la cual Moisés, no dijo nada en relación con el sacerdocio. Hubo un cambio. ¿Y cuál es el cambio? El cambio es justamente sacar un sacerdocio, porque ya no más un descendiente de Leví creíble, porque no sabemos quién es, pero tenemos una promesa de Melquisedec como un nuevo sacerdote en el lugar de la tribu de Leví, porque es un Cohen eterno. Hace sentido. Espero que te haga sentido, porque vemos de que realmente hay necesidad de volver a tener a alguien que delante de Dios nos saque el pecado. Jeremías, el capítulo 31, dice de una manera muy clara, capítulo 31 del versículo 31 en delante, vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será un pacto como el que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto, porque yo fui para ellos como un marido, pero ellos quebrantaron mi pacto. Cuando hayan pasado estos días, el pacto que haré con la casa de Israel será el siguiente. Pondré mi ley, mi Torah, en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré su Dios, su Elohim, y ellos serán mi pueblo. Fíjate, Dios durante el tiempo todo el tiempo, quiere ser nuestro Dios para que nosotros le seamos su pueblo. Pero si le desobedecemos, si vamos contra su ley, hay alguna cosa que está equivocada. Entonces, si Él nos quiere ofrecer un nuevo pacto, una nueva alianza, y es por eso que llamamos Brit Hadashah, una nueva alianza, tenemos que tener en cuenta de que Él quiere escribir esta ley en nuestros corazones. Él quiere que esta ley esté en nuestro corazón para que podamos clamar. Precisamos de ayuda, Dios. Precisamos de ayuda porque soy pecador, tengo pecados. Y lo que se ofrece hoy en Yom Kippur no resuelve, no es parte de tu instrucción, tu mandamiento. Precisamos de este nuevo pacto, de esta nueva alianza,
Y la orden de Melquisedec es exactamente lo que nos sobró, porque es la única que había sido prometida hasta la eternidad. Volvemos a Génesis 14. Melquisedec, el Dios de la justicia, el rey de la justicia, que era rey de Shalom, de Salem, y Cohen del Dios Altísimo, sacó pan y lo bendijo así: bendito seas Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Entonces, tenemos una descripción de él, pero recuerda que el Salmo 110, después de Génesis 14, el Señor lo prometió y no va a cambiar de parecer. Tú eres Cohen para siempre, tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Gente, Lucas 23, el capítulo 4 dice: el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. En ese momento, Yeshua, Jesús, clamó a gran voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y después de haber dicho esto, expiró. El velo del templo, la cortina se rasgó por la mitad. Tenemos acceso al Kadosh HaKadoshim, porque era solamente posible entrar por quien tenía Urim y Tumim. No tenemos más ese representante. Pero el sacrificio de Yeshua, que son las buenas noticias, a través del sacrificio de él, hace con que el velo se rasga, se abre. Tenemos acceso directo al Eterno. En Juan 19 tenemos una información extremadamente importante. El versículo 30 dice: cuando Yeshua Jesús probó el vinagre, dijo: consumado es. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Consumado es. Toda la ley está confirmada, toda la ley está puesta de una manera a que no haya dudas. Tenemos un Cohen Agadol, el Cohen supremo, el sacerdote supremo, delante del Eterno, que es una promesa que viene a través del nuevo sacerdocio, una nueva orden, que es la que está inscrita en nuestros corazones, gracias a la acción poderosísima del Ruach HaKadosh, el Espíritu Santo, y que es quien había ayudado al Eterno. Enseguida, en Génesis 1, en Bereshit 1, con la creación, vemos que el Ruach Elohim, el Espíritu de Dios, estaba presente desde el primer momento. Mis queridos youtubers espectadores, no tenemos un sacerdocio que viene de Leví, no lo tenemos más. No tenemos más un sacerdocio que es a través de hombres, que somos falibles, pero tenemos un sacerdocio que nos permite estar delante del Eterno si nos arrepentimos de los pecados y lo buscamos del fondo del corazón para tener su ayuda. Porque es a través del Eterno que se quitan los pecados. No son la sangre de bueyes, de ovejas, que va a hacer nada. Era simplemente la representación de una manera clara. El Eterno es quien saca los pecados. Y si no tenemos hoy un descendiente de Aarón, que es un mandamiento eterno, tenemos el cambio del sacerdocio, que ya había sido avisado, que ya había sido prometido, porque nosotros no supimos cumplir las instrucciones, los mandamientos que nos fueron dados en la Torá, en la ley, a través de Moisés, que los trajo del Eterno en el monte Sinai. Sobra una opción, lógico que sobra una opción. Dios nos amó de una manera tan profunda que él, durante todo el tiempo Él quiere ser nuestro Dios para que nosotros le seamos su pueblo. Ahora, ¿cómo hacerlo? Ponte delante del Eterno. Pide perdón por tus pecados, pide su ayuda. Si conoces Yeshua, maravilloso, ya estás lleno del Ruach HaKadosh, del Espíritu Santo, el Ruach Elohim, el Espíritu de Dios. Si no lo conoces todavía, no hay problema. El profundo arrepentimiento en una conversación honesta en tu corazón te va a ayudar a llevar todo lo que precisas delante del Eterno y Él te dará la respuesta, la orientación y no tendrás duda
de que precisas de Él para ser limpio. Hay un momento en Shabbat donde aprovechamos para una reflexión. No tenemos otras necesidades, otras obligaciones a cumplir. Entonces, gasta este tiempo de Shabbat y conversa con tu Eterno y que Él te traiga la sabiduría a través de su poder maravilloso y no te deje dudas que precisas Yeshua y su Ruach HaKadosh para estar delante del Eterno. Búscalo y Él tendrá alegría de presentarse a ti. Él quiere ser nuestro Dios, nosotros le seamos su pueblo y que esto te traiga mucho shalom para tu Shabbat. Shabbat shalom.